Hola Acuario, bienvenido a tu lectura general para el mes de noviembre 2020. Voy a proceder de manera diferente hoy para complacer las sugerencias que he leído en los comentarios de suscriptores. Te explico un poquito. Siempre voy a sacar la energía general con los arcanos mayores del tarot de Marsella. Después sacaré con el oráculo de la palabra tu palabra para el mes de noviembre. El sector económico y laboral lo vamos a ver con el oráculo de Belín. Aclararé con el tarot de Marsella. Y el sector emocional sacaré las energías generales con el oráculo del amor y los detalles con el tarot du Petit Lenormand. Empecemos, Acuario. Sabes que es una lectura muy general. Si no resuena contigo este video, puedes visionar la lectura de tu signo ascendente y también de tu signo lunar, y te recomiendo de ver el colectivo de noviembre para entender y fluir con la energía colectiva del mes de noviembre. Vamos, Acuario, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos a mezclar más, por favor, Acuario, lectura para Acuario en Sol, Luna y Ascendente, mes de noviembre 2020. Acuario, ¿cuál es la energía general predominante para ti este mes? Una energía fuerte, un mensaje que te va a acompañar durante el mes de noviembre. Acuario, signo de aire, en Sol, Luna y Ascendente, noviembre 2020. Gracias. Súper linda energía, la estrella. La estrella, Acuario, me hace pensar que estás bajo protección, por supuesto, con la estrella. Va a estar guiado por el universo para continuar tu camino. Lo que veo aquí con esta energía te dice también de abrir tu intuición, de seguir los signos que vas a recibir, tu sensibilidad, de tener la fe siempre en tus sueños, de no perder la fe porque es el camino correcto con las estrellas. Hay también noción de fluidez, de fluir con los acontecimientos, teniendo la fe que las cosas llegan al tiempo perfecto y no siempre al tiempo que nosotros queremos, ¿verdad? Las estrellas me dice que tienes un gran sueño, una misión que cumplir y estás en el camino hacia esta misión, ¿ok? Entonces no hay que tener miedo con las estrellas porque te vas a sentir apoyado y guiado. Si abres esta sensibilidad, tu intuición, si piensas con el corazón más que con el mental, es el mundo interior aquí, ¿eh? Así que es las energías femeninas de sensibilidad, de sentir, más que de pensar. Bajo protección, Acuario, me alegro mucho. ¿Cuál es tu palabra? A ver si ves bien. Okay. La palabra para ti, para el mes de noviembre, las palabras son muy poderosas. Yo pienso que hay que cuidar la manera de expresarse porque las palabras no tienen espacio, se va en todo el colectivo. Así que es energía fuerte. Otra vez protección. ¡Wow, Acuario! Realmente está súper protegido. Entonces tu palabra es protección, 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 sentirte protegido. La puedes usar esa palabra como un mantra, como yo vengo de hacer, repitiéndola a voz alta.
La puedes utilizar como un talismán, puedes escribir esta palabra en un papel y dibujar algo que la representa y poner en una pared y visionarlo. Es una palabra que te va a seguir, que es para ti, es una herramienta para ayudarte a sacar los pensamientos negativos, tus miedos, tus bloqueos, porque el miedo es el más grande bloqueo energético, y volver a la fe y volver a sentirte apoyado en cualquier situación. Protección, protección. Con las runas de Futhark vemos Acuario, pero estas dos energías siento realmente, Acuario, que tienes que estar adentro de tu ser y de escuchar tu corazón. Me parece muy importante porque aquí estamos en el mundo invisible, estamos en la espiritualidad, estamos en la guía, sentir que estamos guiados, ¿ok? Entonces es muy importante que te centra en este mundo más que en el mundo exterior para resolver situaciones. Porque es este mundo que te va a apoyar este mes. Ya salió tu runa y tenemos a Gebo. Ok, Gebo. Gebo es un dos rayas que se mezclan, que se cruce, dos, es unión. Unión puede ser sentimental, amorosa, firmar un contrato con otra persona, en otra situación, es una asociación, es recibir apoyo, recibir tal vez una donación y también es ayudar a las personas que necesitan, ayudar a los demás. Aquí la dualidad está entre dar y recibir. ¿Ok? Entonces el equilibrio de tu mes es en esta relación de dar y recibir. Se ve que no va a estar solo, tienes que, hay posibilidad en el mundo laboral de firmar tal vez un contrato, en tu vida material también, en tu vida sentimental también hay posibilidad de unión, pero siempre y cuando tienes conciencia del equilibrio dar y recibir. Por eso que se abre la protección y el mundo interno del corazón, interno de la intuición, para equilibrar justamente Gebo. Muy bien, vamos a ver ahora específicamente en tu mundo, en tu sector de trabajo, de proyecto, actividad y de la economía. Con el oráculo de Belín, elevación, hay una elevación en la unión, ¿ok? En el amor también. Me parece que todo tiene que salir de tu corazón este mes para que fluya con las energías correctas. Ok. Vamos a ver con el corte Acuario, el reconocimiento. Va a ser reconocido por tus esfuerzos, tu trabajo, el universo te va a dar reconocimiento, lo vas a ver en el concreto, con el resultado positivo de algo que estabas luchando, estabas haciendo esfuerzo. Vemos con el corte Acuario, noviembre, trabajo y economía. Vas a recibir la gracia. Cae encima tuyo la gracia que viene de arriba, que viene del universo. ¿Okay? Va a tener una revelación, va a sentir algo que te va a despertar hacia la felicidad. Es un regalo. Este mes para ti hay un regalo fuertísimo, un logro fuertísimo si estás capaz de abrir los brazos y tu corazón a sentir lo que está por llegar.
Voy a proceder por semanas. Voy a sacar 3 cartas por cada semana. Empecemos, Acuario, con la primera semana de noviembre. Acuario, primera semana de noviembre para tu trabajo y la economía. Trabajo, economía, Acuario, primera semana. Primera semana. Muy bien. La segunda semana para Acuario en Sol, Luna y Ascendente. Trabajo, economía. Trabajo, actividad, proyectos, economía. La tercera semana de noviembre para Acuario. Tercera semana, por favor, gracias. Tercera semana para Acuario. Y la cuarta semana de noviembre, Acuario, trabajo y economía. La última, esta quiero, gracias. Ok, primera semana, segunda, tercera y cuarta. Primera semana, Acuario. Las energías están... ok. Veo que tú estás con emociones, con la luna y el bote, el barco. Puede ser un viaje, pero aquí no es eso, o tal vez está pensando a irte a otro lugar para tu trabajo o empezar algo nuevo en otro lugar, y eso viene con la esterilidad, quiere decir que no es el camino. Me parece que tienes que aprender algo o dejar ese proyecto que te lleva a otro puerto, o tal vez quieres cambiar de trabajo, y veo que las energías no te las van a permitir. ¿Por qué? Porque tienes que ver con la belleza aquí, tienes que ver y volver a tener conciencia y a sentir lo bueno que tienes, donde estás, con qué estás. ¿Con qué estás haciendo? ¿Qué quiere decir? Me parece que la primera semana te vas a dar cuenta que ese proyecto, ese pensamiento de ir a otro lugar para proyectos, trabajo, lo que sea, no se cierra puerta, es difícil, no avanzas. ¿Por qué? Porque las energías y tú te vas a darte cuenta que estás buscando algo afuera porque has olvidado todo lo bonito que tienes en tu sector laboral y proyecto. Puedes poner más corazón en lo que estás haciendo ahorita mismo, a dónde estás. Es la energía de la primera semana, que tienes que poner más energía, más amor y más belleza con esta energía interna de sensibilidad de lo que está haciendo y dónde lo está haciendo, y no ir a buscar más o no sé, afuera, porque se bloquea la energía afuera. La segunda semana hablamos más de la economía y veo que ahí tienes que volver a leer o hacer el mantra: estoy protegida, estoy bajo protección, el universo me proteja, porque hay algo que pasa con tu economía. Hay algo que no puedes controlar, que es inevitable con el accidente, con Marte, entonces es muy dinámico, muy rápido. Algo va a pasar con tu economía y vas a perder economía. O vas a tener que gastar más de manera imprevista,
¿ah? Y es ahí que realmente tienes que utilizar estas energías. Más bien, me parece que puede ser que quieres, ¿cómo decir? Con Rebo, firmar un contrato. Y aquí te dice que la segunda semana no es la semana para firmar cualquier contrato material que involucra tu economía. No es la segunda semana. La tercera semana, entonces, vas a buscar soluciones, vas a ir en esta energía de la estrella, a sentir adentro de ti y a buscar solución, cómo puedes salir de esta situación de la segunda semana. Vas a informarte, vas a poder tal vez, si quieres empezar o tener ese trabajo o tener ese proyecto, me parece que necesitas más formación, más conocimientos, porque antes de empezar hay una veo que quieres empezar algo, un nuevo proyecto, pero la tercera semana te dice que hay algo que va a bloquear este inicio. Yo aclararé esta tercera semana, porque hay una acción, hay algo, si tú lo haces ok, si tú estás en la tercera semana para que tú empieces lo que quieres empezar o tener un nuevo trabajo o concretizar un nuevo proyecto, tienes que dejar de actuar de manera externa, de forzar, ¿cómo decir?, de usar tu mental, porque veo la espada y eso es una manera que no te ayuda. La manera que te puede ayudar es que entender que te falta información, entender que te falta descubrir situación que te puede ayudar a desbloquear y empezar de manera con la belleza que vimos en la primera semana. Entonces es muy importante que la tercera semana vuelve en la energía de la estrella, del mundo interno, de la sensibilidad, de querer hacer las cosas de manera con fluidez y dulzura. Y si falta cualquier situación, falta conocimiento, tomar el tiempo de aprender. Aquí hay una noción, necesitas aprender porque no es momento tampoco de tomar acción. Y la cuarta semana vas a recibir una noticia sobre que te cae encima. Yo había visto la gracia y aquí está. Esa noticia, la cuarta semana, ese correo, lo que sea, una información que te viene por adentro o por afuera, te va a caer encima también de manera sorprendente, que te va a poder, gracias a tu inteligencia, gracias porque tú te has convertido en la energía de la estrella y entonces esa gracia, esa noticia te va a permitir arrancar lo que querías arrancar o a salir de esa situación económica de la segunda semana donde hay una baja económica por gastos inesperados o porque pierdes tu trabajo. En la segunda semana ya se corta la economía, pero llegando al final del mes, si estás con fe, si estás con esperanza, si quieres reflexionar cómo puedes salir de esta situación con el corazón y no con fuerza y con acción de afuera, entonces el universo, por supuesto, porque 2 estrellas es mucho, te va a ayudar y te va a apoyar. Vamos a aclarar un poquito
La segunda semana, ¿qué pasa con tu economía? Que veo que vas a tener algo que no puedes controlar, que no puedes... Ajá. Bueno, aquí con el tarot de Marseille, me parece es como un aprendizaje, es... no se va a quedar en este estado de perdida economía, porque después veo que tú vas a descubrir y tener la solución para desde la tercera semana hacer crecer y volver a abrir puertas para que tu economía vuelva a florecer. A ver un poco más al nivel del trabajo para ti, Acuario, porque veo que hay una nueva oportunidad y hay algo que quieres hacer, tal vez con una asociación, como vimos con Rebo, una asociación con una persona o un amigo te puede ayudar también a encontrar un trabajo si no tienes trabajo. Vamos a ver un poquito más. Si es alguien que conoces, es alguien que viene también de tu pasado, tal vez con quien habías trabajado o habías tenido cualquier relaciones, amistades o lo que sea, que te puede ofrecer un apoyo, una nueva idea, una nueva solución. Ok. Déjame ver un poquito más. Uf, hay muchas cartas aquí. Voy a dejar esto. Pero veo que no... ¿Cómo decir? Te veo un poco deprimido, Acuario, en tus pensamientos, en tu mente, en la manera de pensar. Y eso es lo que me parece que tienes que cuidar mucho este mes. Okay. Y es por cuestión de economía. Es por cuestión de economía, porque sí hay pérdida de económico, hay corte en la abundancia, pero es porque, como te diré, te falta un conocimiento, una información y tienes que ir a buscarla. Y no la busque afuera, búsquela adentro de ti. Tal vez tomaste un camino erróneo, un camino que no te corresponde, entonces tienes que volver a sentir, a entender lo que te falta, lo que te faltó para poder superar esa problemática económica. Pero yo veo realmente que tienes todo el potencial y los herramientas necesarios para justamente cortar con esa problemática a través del conocimiento de una manera o de una otra y empezar otra vez. Hay una nueva posibilidad, hay un nuevo... Estás en un uno, cosas nuevas, cosas jóvenes, porque el universo te va a sacar de donde estás, de tus pensamientos, un poco de miedo, de preocupación, y te va a dar esa oportunidad totalmente de hacer crecer tu economía a través de una nueva oportunidad. Entonces, me parece que para ti todo lo que es tomar acción física, de moverte, de empujar puertas, de forzar, de toda esa energía que a veces se necesita, este mes no es para ti. Este mes te va a encontrar con bloqueos siempre si fuerzas así los acontecimientos. Hay una real necesidad de aceptación que lo que está pasando, lo que bloquea
es por algo y no tienes que forzar, es porque no es el camino correcto. De todo modo, no es el momento de moverte a buscar lejos lo que ya vas a tener que hacer donde estás y aceptar de hacerlo con corazón. Es el mes para abrir el corazón, por abrir la aceptación, la adaptabilidad y volver a volver a tu fe, a tu esperanza y ir a este mundo invisible que te va a permitir a recibir la gracia universal, la gracia de las estrellas y abrir una puerta que realmente que te va a ayudar a resolver el problema económico, porque yo veo progreso, apertura, oportunidad y el 9 de oros que me dice prosperidad y abundancia hacia el final del mes, porque usted va a usar tu inteligencia gracias a esa gracia, esa noticia que llega al final del mes, ¿ok? Y puede ser que también esa persona que te puede ayudar, puede recibir noticia de una persona que te va a dar una idea de un trabajo, de una oportunidad o ofrecerte de asociar contigo en un proyecto, porque estamos con Rebo, que son unión. ¿Ah? Entonces, no te desespera. Veo que sí, las 2 primeras semanas son complicadas y fuerzas. Las 2 semanas son para decirte que estás tal vez en el mal camino y volver a la estrella y descubrir algo que te hace falta. De todo modo, lo que te hace falta es el mundo interno de la fe. Y cuando vas a entender eso, entonces sí la luz llega y abre puerta a las oportunidades. Vamos a ver con el oráculo de la naturaleza. Date tiempo, no es un mes para apresurarte. Más te vas a apresurar, más vas a forzar y menos vas a querer fluir con lo que te manda el universo y más te vas a bloquear las posibilidades de avanzar en tu camino laboral y económico. Date el tiempo. De todo modo, con las estrellas no es una energía rápida, es una energía divina, universal, y ves que date el tiempo porque llega las hojas verdes, llega la creatividad, la novedad, empezar algo fértil, algo que es bueno para ti. La emperatriz con las hojas verdes número 3. Ok, vamos a ver con la montaña que representa el ermitaño. Ok. No. Ok. Muy bien. Transformación. También me dices que quedarte solo o quedarte, sí, encerrado en tú mismo o adentro de tú mismo hay algo que tienes que dejar ir porque no es el camino correcto. También no es el camino correcto porque es un mes de unión. Me parece que tienes que compartir, tienes que ver lo que puedes dar y lo que puedes recibir. Tal vez aquí está la problemática. Usted da mucho y no recibe mucho, o usted da poco, entonces el universo no vuelve a darte mucho, no sé, pero aquí yo lo veo otra vez esta situación, porque hay algo de tu pasado, una manera de ser que te pertenece, que tú creaste, que no es correcto, y porque no te permite al cambio hacia la energía de la prosperidad, de la abundancia. Y si tú dejas esta situación, realmente la transformación llega y la prosperidad, la abundancia empieza otra vez a moverse. Porque el universo te va a dar la gracia, te va a recompensar, ¿ok? Pero sí tienes que aprender eso, tienes que tomar ese mes para realmente, no así una vez cuando, no, realmente que sea tu
tu manera de vivir, de sentir, ¿eh? Y salir de una mente totalmente de miedo, de preocupación, porque eso totalmente te limitas y más bien no es que te limita, te lleva a un camino autodestructivo, entre comillas, si me puedo permitir, porque es algo que veo también. Así que estás bajo protección, no tenga miedo, es lo que el universo te quiere decir este mes, realmente. No tenga miedo. Aún pasa situación complicada, pero eso es porque tú has bloqueado la abundancia. No es solamente por cosas externas, es porque tú tienes que volver a tu interno, a tu sensibilidad, intuición y tu corazón y hacer las cosas que te empuja el corazón y no las cosas que te empuja la gana de resolver rápido, de tener el dinero rápido, de tener ese trabajo, o ya no hay aquí, entonces voy allá a buscar. No, a veces es bueno, pero este mes no para ti. Este mes tienes que hacer algo donde estás, trabajar algo donde estás, con las cosas que ya tienes y volver a sentir que ya lo que tienes ya es mucho. Aún para ti es poco, pero para el universo ya te he dado eso. Entonces, si tú no aceptas lo que tienes, el universo no te va a dar más. Si estás contento y agradecido por lo poco que tienes, el universo te va a brindar más y más. Algo así. A ver, el sector emocional, relacional, con amor de luz. Sí, la luz está las estrellas, la luz está encima tuyo, a ver si tú la vas a sentir adentro tuyo, no así de superficial. Acuario, en Sol, Luna y Ascendente, noviembre 2020, relaciones, amor, amistad, familia, transformación. Fertilidad, lindísimas energías. Una última, por favor. Cuando entra la luz en tu corazón y en tu ser, te transforma como una mariposa para volar hacia la fertilidad, hacia el crecimiento de los sentimientos, amor de la sombra y fidelidad. Problema, aquí ves amor propio al final del deck. ¿Ve? Estás con una mentalidad de Acuario que te falta sentirte apoyado y seguro de tú mismo, porque no te tiene, tu amor propio está en bajo energía. No hablo para todos, estoy seguro que hay Acuario que me escucha y que se siente súper bien y me alegro, pero el mensaje es para los Acuarios que ya tienen esa problemática. Y veo que realmente hay una sombra sobre tu autoconfianza para ti y entonces la confianza para la otra persona, porque estamos con Rebo, que es la unión. Entonces, deja entrar la luz que puede transformar y hacer crecer una relación, porque hay algo muy, muy lindo aquí, pero te da miedo, no sé, hay algo que no te... Vamos a ver en detalle con el tarot de Petit Lenormand. Te cuesta a tener confianza en tú mismo o a la otra persona. Vamos a ver, tengo la dama que representa Acuario mujer o la otra persona de Acuario. Vamos a ver, por favor. Acuario, noviembre 2020. Okay. ¿Ves? Tengo la fidelidad aquí y aquí tengo esa persona, esa dama
que se ve como una amistad real, fiel, con quien puedes contar. Okay. Poner aquí, voy a seguir y después yo les cuento. El sol, muy bien, aquí, aquí. Veo a Acuario muy preocupado y muy metido en sus cosas materiales, en su trabajo, en su economía. Y entonces no deja crecer una relación con una persona de verdad, una persona con quien puedes contar, confiar. Hay algo, veo para los solteros, Acuario, hay algo que está todavía un poco secreto, pero una relación tal vez secreta que tienes Acuario o un amor secreto que quieres ver evolucionar, crecer, porque te molesta de no saber de si se puede o no, pero es como tu sueño, es como algo nuevo, algo sentir enamorado por la primera vez o algo así muy, muy bonito. Pero no sabes cuál camino agarrar con esa persona. Hay dudas aquí con esa nueva relación o un amor secreto que quieres que empieza pero no empieza y no sabes cómo actuar. A ver. Para los solteros los veo con posibilidades de encuentro a través de su círculo social o de su trabajo. Sí, el trabajo. Ok. Para las parejas casados, veo que el hombre y la mujer, bueno, la pareja como sea, puede ser homosexual también. Eso no implica nada cuando hablo así. La pareja Acuario se está dando la espalda porque hay discusiones que no logran resolver entre ellos porque el hombre Acuario o tú Acuario está muy metido en tus asuntos, decidido de terminar asuntos económicos o de trabajo, no sé, porque es esa situación que te molesta mucho y que perturba tu relación con tu pareja. Y porque está esperando firmar un contrato de trabajo o tener la luz, porque aquí yo veo como Acuario independiente que está discutiendo, que está arreglando por firmar algo a través de su trabajo. Está la luz, está el sol, pero eso aleja mucho su vida familiar. Y veo que tu pareja va a querer terminar con ese alejamiento. Va a querer terminar con ese alejamiento, va a querer tomar una decisión o se cambia algo con la transformación o tal vez realmente la otra persona se quiere dar la vuelta, irse, no sé. Pero realmente es muy importante que vuelve a la estrella si quieres
porque yo veo una relación muy bonita aquí, pero se necesita una transformación porque hay una sombra que está llegando por preocupaciones externas. Entonces vuelve al corazón, vuelve en tu ser interno para resolver, porque hay posibilidad, sí, hay posibilidad de resolver esa situación. Para los solteros hay una llegada, hay una gran posibilidad de empezar a como enamorarse por primera vez, algo nuevo, con personas de su círculo social o tienes que, y de tu trabajo. Tu trabajo, tu vida social te va a abrir la puerta al encuentro amoroso, a la unión amorosa. Y lo que algo va a cambiar sobre ¿cómo decir? También hay noticia que va a poner fin. Voy a aclarar con el tarot de Marsella aquí porque veo algo también. Bueno, eso es para la pareja. Realmente la pareja o las personas comprometidas que tienen ya una relación necesita discutir y terminar con mentiras o con razones falsas, porque todo lo que se está haciendo está alejando su pareja por asunto de económico, por falta de confianza, bueno, por situaciones que no son reales, me parece. Entonces, por eso está la estrella para ayudarle. Y también veo a Acuario que tiene o en secreto una persona, una relación que quiere ver nacer, pero no sabe si tiene que tomar acción, pero aquí te dice realmente de sentir tu intuición, de escucharte y de dejar el universo ayudarte a saber qué hacer con esa situación que todavía no ha llegado a la luz, pero que hace parte, está la estrella otra vez, hace parte de tus sueños. Entonces, conéctate a la estrella para salir de un tormento, de un tormento sobre una nueva relación, es algo nuevo, es algo como empezar esta relación. Y también por lo que es de la familia, yo veo realmente que bueno, aquí me hablan de apertura, de trabajo, me habla de seguridad económica, entonces me parece que sí, pero la economía lo perturba mucho a Acuario, es eso que le está bloqueando, su seguridad económica. Entonces, también en sus relaciones afectiva, amorosa, social, porque le hace perder un poco de confianza en sí mismo. Entonces ya está dudando de muchas cosas. Y si tenías una relación con alguien de tu trabajo, dentro de tu trabajo, donde había problema de como oscuridad en algunas situaciones, ahí viene el cambio positivo. Si está la estrella que cayó otra vez. Bueno, yo no sé qué decirte, Acuario, más, pero cualquier situación es que yo puedo ver más o menos aquí, porque hay varias, hay muchas y no puedo tocar todos los puntos aquí.
tienes que volver a la fe, a la creencia, a la intuición, resolver tu situación con tu corazón y tu intuición y tu sensibilidad, aceptación de fluir, aceptación de la noción del tiempo, también de la curación, porque es realmente la manera que vas a poder resolver, sentirte otra vez con confianza, estar bien con tu pareja, saber cómo actuar con esa persona en secreto que no sabes y ahí vas a sentir y también resolver situación de una relación que tienes tal vez a través de tu trabajo, donde había un problema aquí y generar el cambio positivo. Entonces, aquí veo muchas situaciones que se resuelven nada más con la fe y el corazón. Y dejar un poco que el dolor de tu corazón sea por la seguridad económica, porque aquí sí bloquea. Ve, si hay problema con pareja, si hay problema, si está esperando a alguien también, o a saber si se puede reunir, etcétera, está la celebración, está la reunión. Es un mes para no quedarte solo. Tengo la torre, ¿sí? Las discusiones sobre lo que pasó, me parece, dentro de tus emociones, te falta algo, como le dije, hay un vacío en tu corazón y tienes que llenar ese vacío y no quedarte con el acontecimiento. Sí, está con el 9 de espada, tu mente está como atrapado en los problemas, en la negatividad, en el miedo, en la angustia. Entonces, bueno, Madre Tierra me confirma el camino que sería bien para ti agarrar este mes de noviembre para resolver tu malestar y volver sí, tienes que tomar un tiempo de descanso, de meditación, de volver en tu ser interior, a reequilibrar tu centro, a volver porque hay disperso, siento muy disperso, y después de este descanso, después de esta experiencia interna, después puedes volver en el carro, volver en la acción externa, tal vez en final del mes, principio de diciembre, pero este mes es para volver a la verdad de tu corazón, porque te has perdido un poquito y vas a poder lograr ir al punto final, a la meta que tú te has dado, pero acepta la guía de las estrellas más que la guía externa de la vida concreta. No sé cómo explicar eso, pero usted ya me entendió. Más bien me expandí un montón aquí. ¿Cuál es el chakra Acuario para ayudarte a volver al corazón, a la inteligencia del corazón? 2. La confianza, por supuesto, que me parece importante, volver a sentir apoyado, no estar solo, estás con Madre Tierra, está con el universo, siente que hace parte, los pies hacer raíces en la tierra, y para poder crear, volver a la creatividad, el sacral, el segundo chakra, y también es muy importante el centro emocional número 2 que te corresponde a la lectura que hice ahora para ti, es reequilibrar tu relación con el dinero y el amor, porque aquí yo lo veo muy claro, estás separando los problemas económicos, te separa del amor. Vuelve a la confianza, vuelve a tu reconexión, céntrate. Muchas gracias, Acuario. Espero que te gustó esta manera de leer. Si es el caso, dale like, comparte, comente, suscríbete si eres nuevo en el canal, bienvenido. Y para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones que están abajo en la descripción del video. Muchísimas gracias, hasta luego, un beso. Chao, chao.